Hoy voy a hacer jugo de azufaifo y les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. El azufaifo también es conocido como ginjol o jujuba. Para el que no conoce este delicioso fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto, ahí les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para esta receta necesitamos una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos. Cada fruto tiene un carozo que necesitamos retirar. Y para retirar el carozo voy a utilizar este utensilio de cocina que utilizamos acá para retirar los carozos de las aceitunas. Listo, una vez que le retire los carozos a los frutos, ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y utilizando un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas C, A, E y del complejo B, como B1, B2, B3 y B6. Además, posee minerales como potasio, hierro, calcio, fósforo, magnesio y zinc. Refuerza el sistema inmunológico. Tiene buena cantidad de vitamina C, lo que ayuda a fortalecer las defensas naturales del cuerpo. Es un antioxidante natural. Es rico en compuestos antioxidantes como los flavonoides, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y proteger las células. Favorece la digestión. El jugo puede ayudar a mejorar la digestión gracias a su contenido de fibra y compuestos que estimulan el tránsito intestinal. Es un relajante natural. Tradicionalmente se usa como calmante natural, ya que puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad leve y mejorar la calidad del sueño. Es bueno para la piel por sus antioxidantes y vitamina C, contribuye a mantener la piel sana, favoreciendo la producción de colágeno. Es un energético suave, aporta azúcares naturales que dan energía sostenida, ideal como bebida revitalizante durante el día. Hay estudios que muestran que la azufaifo tiene efectos antiinflamatorios, lo que puede ayudar a calmar pequeñas molestias. Gracias al contenido de potasio, contribuye a mantener una buena presión arterial y salud cardiovascular. ¿Y qué me cuentan? Son muy lindos los beneficios de este jugo. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor
del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de azufaifo, también conocido como jinjol o jujuba. Acá estoy bien preparado y con ganas de pasar a probar este jugo. Así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm, muy bueno, muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo y luego les describo bien el sabor. Vamos. Mm, muy bueno, vale la pena. Ahora les cuento de qué se trata. Les cuento que es un jugo dulce y que tiene un poquito de acidez. Para describir el sabor del jugo de azufaifo, les cuento que se parece, aunque no es 100% igual, pero se parece bastante al jugo de manzana verde, pero sin la acidez de la manzana verde. Bueno, para aquel que no conoce de qué se trata el azufaifo, ahora al finalizar este video les voy a dejar su prueba de sabor y ahí les cuento bien de qué se trata. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo y sobre todo probar este rico jugo que tiene muchos beneficios para la salud. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el mismo. Y lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra presente en cada video. Además, les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.